Buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches. Bueno, le cuento que hay novedades en el mercado de reaseguros. El superintendente de Seguros de la Nación, Edgardo Porjarny, anunció ayer la apertura gradual del mercado local de reaseguros creado por el gobierno anterior en 2011. A partir del 1 de enero del año próximo, el mercado se abrirá un 10% por año hasta quedar una cuota del 20% de reserva de mercado. Además, Porjarny dijo que el gobierno elimina la restricción de que solo el exceso de 50 millones de dólares puede reasegurarse directamente en las reaseguradoras admitidas. Ahora, dijo, la totalidad de esos contratos pueden reasegurarse en las admitidas, es decir, que no solo queda acotado a los 50 millones, sino que pueden ser también los primeros 50 millones. El superintendente dijo que la Superintendencia de Seguros evalúa eliminar para las locales, para las reaseguradoras locales, el requisito de retención mínima obligatoria en función de las primas. Eso habrá que esperar precisiones de la resolución, ¿no? Además, el titular del organismo de control dijo que no hay anuncios inmediatos para las reaseguradoras admitidas, aunque anticipó que lo estamos analizando. Dice, en todas partes, en varios lugares del mundo hay exigencias y estamos viendo cuáles deberían ser los requisitos. Pese a que se esperaba, el gobierno no hizo anuncios sobre cambios en los tiempos de integración de los nuevos capitales mínimos para operar en el tema de reaseguros. En agosto, la Superintendencia de Seguros elevó los capitales de las reaseguradoras a 300 millones de pesos a integrar en un año, medida que fue cuestionada por la mayoría de las reaseguradoras locales. Por el contrario, Porjarny solo dijo que todas las compañías van a tener que tener las exigencias de capital constituidas en la Argentina, con lo cual estamos ahí hablando de hay muchas reaseguradoras locales que son reaseguradoras de empresas extranjeras. Por eso la precisión. Sin modificación en los plazos para la integración de capital y con una apertura de mercado, off the record los operadores hablan del cierre, al cierre del evento que se realizó ayer, que la suerte estaba echada para las reaseguradoras locales que no tengan capacidad para integrar el capital requerido. El superintendente hizo los anuncios ante un auditorio colmado de reaseguradores, de brokers de reaseguros, en el cierre de la primera jornada de reaseguro argentino que organizó la revista Mercado Asegurador. Otro tema, y hablando de revistas, la revista Estratega del Seguro de la Banca, por si no la conocen, ganó por 6º año consecutivo el premio Prestigio por ser la publicación elegida y leída por los productores asesores del sector asegurador y por los ejecutivos del sector. Felicitaciones, Raúl. Igualmente. Ganamos por 6º año, estamos muy contentos. Los premios Prestigio son organizados por el grupo de comunicación Sol. Sol Comunica se llama el grupo, y junto a la consultora Centro de Estudios de la Opinión Pública, CEOP, quien realiza la encuesta, que encuesta tanto a los productores como a todos los ejecutivos del mercado. Bueno, ahora nos vamos a ir a un corte chiquitito y a la vuelta conversaremos con abogados especializados en riesgos del trabajo sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo, que mencionábamos en el programa anterior, que el Ejecutivo envió ya al Senado. Vamos a charlar con ellos. No se vaya, ya volvemos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura.
Continuamos en Pool Económico, ahora vamos a conversar sobre riesgos de trabajo, se lo contamos en el programa anterior, el Poder Ejecutivo envió finalmente al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo con el objetivo muy claro y lo precisa en sus comunicados de ponerle límite a la creciente litigiosidad que pone en riesgo al sistema del riesgo del trabajo. El sistema tiene hoy 300.000 juicios en stock y se estima que va a llegar a diciembre sumando otros 120.000 pleitos nuevos a este stock de 300.000. Bueno, la verdad es que es un escenario preocupante y vamos a ver si esta propuesta, este proyecto del gobierno que elevó al Senado parará la litigiosidad. Les presento a los abogados que hemos convocado para charlar el tema. Andrés Faragó, socio de Faragó y Corrales, estudio enfocado exclusivamente en riesgos de trabajo, así que sos un experto en el tema. Gracias por estar acá, Andrés. Y al abogado Diego Grimbonomo, titular de Grimbonomo y Asociados. Gracias, Diego. Gracias por la invitación. Y César Blasco, socio de BR y Asociados, que hace muchos años que le decía que no lo veíamos. Y bueno, un gusto que estés nuevamente acá con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo hecha la introducción, la pregunta concreta es si este proyecto ustedes le ven visos de que va a lograr cerrar la judicialidad. Andrés. ¿Arranco yo? Sí, te mires por eso. Está apuntado, uno viendo los distintos aspectos, está apuntado a algunos ejes que efectivamente los que estamos en el mercado vemos como más preocupantes, que tiene que ver con la legitimidad de las comisiones médicas, tema discutido desde que yo estuve en la superintendencia en los años 96, 97, ya era un planteo que se ha venido reiterando. Sí. Hay cuestiones vinculadas con la aplicación del baremo médico, otro tema del cual se ha ido escapando permanentemente la jurisprudencia y otro de los aspectos donde están poniendo el foco tiene que ver con los honorarios de los peritos médicos, la calidad profesional de los peritos médicos, es decir, hay como una revisión de aquellos puntos que en general los que estamos en el mercado vemos como más dificultosos y a los que hay que enfrentar. Un aspecto adicional tiene que ver con esta adhesión que se busca por parte de cada jurisdicción provincial a la norma. Antes de que nos metamos en ese tema, la opinión de ustedes puede ser sobre un tema general, así nos puntualizamos el tema de las jurisprudencias provinciales, que me parece que es un tema. Sí, no, en esto coincido con Andrés, que bueno, son pasos que se van dando, digamos, para ir reduciendo focos de litigiosidad. O sea, no es la primera reforma que se hace de la ley o del sistema de riesgo de trabajo. Sería el tercero, ¿no? Sí, en el 96 fue cuando se creó el régimen, después en el 2000, 2009, 2012, o sea, cada vez se van acortando los plazos de reforma, con lo cual todo lo que sea, digamos, que ayude a reducir la litigiosidad, me parece que va a redundar, digamos, en un beneficio para todo el sistema en general, no solamente para las ART, sino también para los empleadores, para los trabajadores y demás, porque también no hay que perder de foco que hace 4 o 5 años que Argentina no genera, digamos, empleo privado de calidad, con lo cual esa reforma, digamos, también tiende, digamos, a favorecer, digamos, ese tipo, digamos, de medidas macroeconómicas que también, como van a redundar en una mayor, digamos, sustentabilidad de todo el Sí, si el empresario sabe eso del escenario que se está moviendo. César. Sí, yo creo que, tanto como comentaba Andrés, el proyecto identifica los puntos de conflicto en la ley. Lo que habrá que ver si las soluciones que propone son las suficientemente eficientes para superarlos. Hay un núcleo, yo interpreto, que es un núcleo principal, que es el tema de las comisiones médicas, que sería el tapón judicial. Sí. ¿Verdad? Porque dice que las comisiones médicas como instancia administrativa de carácter obligatorio y previa al inicio de cualquier acción judicial, o sea, lo que resuelva las comisiones médicas sería algo así como cosa juzgada. ¿Es así? Sí, una cosa juzgada administrativa. Administrativa, claro. Sí. A ver, son tribunales administrativos, siempre se discutió la constitucionalidad de la existencia de estos tribunales.
es defendible la existencia. Hubo otras discusiones que tenían que ver con el debido proceso en el trámite de comisiones médicas, y es profusa la normativa sobre el procedimiento en comisiones médicas. Durante años se ha estado trabajando en esto. De modo tal que la realidad es que si nosotros tuviésemos comisiones médicas calificadas profesionalmente, habríamos dado un gran avance. No obstante, yo debo decir que si se están quejando del funcionamiento de las comisiones médicas los trabajadores y las aseguradoras de riesgo de trabajo, evidentemente hay un problema que no ha sido resuelto. Y conste que hemos tenido concursos durante estos últimos años para renovar. Pero perdón. Si vos estás diciendo eso, estás diciendo que estás edificando una ley sobre un cimiento de barro y que se va a caer todo. Porque si las comisiones médicas que tienen que poner el tapón a los juicios son un desastre, no sé por qué, entonces ¿cuál es la...? Básicamente el tema de los tiempos, o sea, los tiempos que manejan, digamos, las comisiones médicas, la calidad técnica, digamos, de los... La calidad técnica de los dictámenes. Los dictámenes. La calidad técnica de los dictámenes. O sea, lo que estoy diciendo no es que... Es decir, que a lo que tenemos que apuntar, si yo quiero defender un sistema sobre la base de la existencia de estas comisiones médicas, a tener calificados profesionales y un funcionamiento. Claro. ¿Y la super no lo está haciendo? Morón, el superintendente, digamos, ¿nos están trabajando de alguna manera en regular que haya una mayor profesionalización de las comisiones médicas, ponerle otros tiempos, otras exigencias? Digamos, todos los superintendentes que yo recuerde han estado enfocados en esto. El anterior, que era médico, él estuvo 8 años, el anterior al anterior era médico, estuvo 4 años más, era médico, con lo cual es un foco clarísimo. De hecho, González Gaviola vino de la AFJP, que tenía las comisiones médicas. Todo esto nace en el sistema previsional, con lo cual realmente uno hubiera deseado que a esta altura, después de 20 años, tengamos unos tribunales administrativos de primer nivel. De hecho, muchas veces, digamos, los reclamos llegan a una instancia judicial o prejudicial, digamos, de conciliación obligatoria, sin haber pasado por la comisión médica, y se terminan negociando o acordando mediante una junta médica privada con médicos de la ART, y obviando, digamos, el trámite de la comisión médica, de común acuerdo entre la ART y el abogado deplorable, digamos, porque en realidad la justicia ha reconocido la facultad del trabajador de iniciar un reclamo sin pasar por este algo que podría volver a suceder. Eso es lo que, claro, justamente el tema de la comisión médica, o sea, se vuelve a plantear un mecanismo que ya existió. La única diferencia entre el mecanismo cuestionado en el mismo fallo, pero hay un fallo que cita el precedente, el mensaje de elevación del proyecto de ley, cita un fallo Castillo de la Corte, que fue el que fulminó el sistema de comisiones médicas y la revisión en la instancia federal, porque atacaba las competencias de hace 2004, las competencias federales. Y hoy lo que pretende el proyecto es volver a instalar el sistema de comisiones médicas, legitimándola a través de la adhesión de cada provincia al sistema de comisiones médicas. O sea, cada provincia va a tener que emitir una ley propia que se adhiera al sistema de comisión médica para que el sistema funcione. Si la provincia no adhirió, los trabajadores no van a estar obligados a recorrer el sistema de la comisión médica. Y si un tribunal provincial declara la inconstitucionalidad de la ley provincial, también van a encontrar, o sea, no va a tener una inconstitucionalidad, sino puede tener 24. Se trasunta en esta charla que a la primera pregunta de Gabriela Barbeito tendrían que haber dicho no va a bajar la judicialidad, ¿no? Porque ahora con lo que están desarrollando vemos que este proyecto de ley es bastante débil en ese aspecto. Es un intento dentro de las herramientas con que cuenta la ley ahora, porque en realidad imponer un sistema de comisiones médicas federales en un régimen constitucional que lo contraría, o modifica la Constitución o buscan un sistema alternativo. Este no funcionó y probablemente no vuelva a funcionar. Clarísimo.
Te has quedado muda. Me dejaron muda, de verdad, ¿eh? No, claro, porque yo está muy apostaba a que Bueno, podía haber alguna posibilidad. Teníamos de... respuestas políticamente correctas, ¿no es cierto? Decir, Está bueno, bien, no tal quiero cual, tal cual. políticamente correcta. Pero muy bien el análisis. Pero esta es una realidad. Y la verdad que yo he escrito artículos, he estado atrás de este tema de comisiones médicas desde el principio. Y bueno, después de tantos años, uno llega 20 años después y se encuentra con esta situación. Dice, la verdad que... Y con todas las consultas que han hecho, porque parece ser que acá hay un consenso, creo que hace 8 meses, por lo menos, que vienen... en realidad, a ver... Que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el gobierno está consultando a todos, a los empresarios, a la CRT, digamos, está la UIA, está la CRT, está la CGT, están a mí todos. me ha tocado, yo he estado en la Comisión de Reforma en el año 99, con lo cual he visto la cocina, tampoco es tan amplio, es decir, hay una representación de cada uno de los sectores, el Estado, los empresarios y los sindicalistas, y se trabaja en base a eso. Hemos tenido un proyecto de reforma cuando surgieron los fallos del 2004, en 3 meses hubieron 3 fallos que culminaban el sistema. Se trabajó en un proyecto de reforma durante 2 a 3 años. En el 2006, aproximadamente 2007, estaba para salir un proyecto de reforma consensuado. Un día desapareció del mapa y después en el 2009 apareció un decreto ley. ¿Y cómo es y en el el proyecto, 2012... Andrés? Bueno, tenemos que ir un corte. Ahora a la vuelta seguimos charlando. No se vaya, ya volvemos. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con abogados sobre la factibilidad de solucionar el problema judicial que afronta el sistema de riesgos del trabajo con la presentación que hizo el gobierno sobre un proyecto de modificar la ley. Nos habíamos quedado en Andrés, que yo te corté. En los sucesivos instancias de reforma que tuvo el sistema. Exactamente, vos dijiste que en el 2006 hubo algo que estuvo muy cerca de cerrarse y que para vos era una solución. Era un proyecto, interesante. Ese sí podríamos haber dicho que era un proyecto consensuado. A lo mejor excesivamente en el tiempo, porque estuvieron como 2 años dando vuelta con el tema, pero bueno, el Ministerio de Trabajo había llevado adelante esto y... Es más, me acuerdo haber escrito un artículo que salió publicado y después ni se desapareció. ¿Por qué no se tomó eso en nada? Nunca llegaron a ponerse de acuerdo empresarios y... Digamos, no le convencía a la UIA. Ni el sector gremial ni el sector empresarial se terminaron de poner de acuerdo. Había algunos aspectos vinculados con la constitucionalidad de los reclamos que no terminaron de cerrar. Esto se lo pueden preguntar a Funes de Rioja de aquel momento y a Héctor Recalde de aquel momento. Pasó. Y finalmente, cuando nos encontramos con el decreto ley, que en realidad lo que hizo bien hecho es adecuar los valores que habían quedado absolutamente... Lo que hay que reconocer es que cada parche ha producido una modificación del sistema favorablemente. El efecto de esta última versión es que canalizó a través del reclamo sistémico todo lo que iba por fuera del sistema, todos los reclamos fundados en la acción civil. Aumentó la litigiosidad. Pero además hay otro punto que quedaría fuera de las comisiones médicas. Vos estás hablando del 2012, de la reforma del 2012. Claro, de la actualización por RIP. Exactamente. Esa que provocó la desaparición prácticamente de las acciones fundadas en el derecho civil común. Todo se convirtió en prestacional.
Pero hay otra cuestión observable al proyecto, es que no resuelve las cuestiones de las enfermedades profesionales no listadas. Pensá que el 48%, según una información del registro el 48% de los reclamos judiciales son hipoacusias y columnarios. Sí, totalmente. O sea, son patologías que no van a tener... ¿Pero eso no está listado ya? Algunas columnarias sí, otras no. Entonces, claro, eso es lo que más se judicializa. Ah, yo pensé que eso ya formaba parte No. del listado. ¿Qué importancia le dan ustedes a los fallos y cuál viene siendo la respuesta que están teniendo los distintos juzgados sobre los fallos de la Corte Suprema de la Nación, el famoso fallo Espósito ya, sí, y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires? Estarón. ¿Qué está pasando? Digamos, están haciendo, porque me decían que había fallos que siguen la línea de las Cortes y hay otros que no, que siguen en la ley. ¿Qué experiencia tienen? En el ámbito, por lo menos yo que tengo litigo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la mayoría de los juzgados se han adherido al criterio de la Corte y ya han dejado de aplicar el RIPTE y la aplicación retroactiva de la reforma. Claro, porque en realidad eran reclamos que pedían... Eran reclamos de fecha anterior al dictado de la 26773, que es la del dictado del 2012. Ley del 12, claro, sí. Eran anteriores y los tribunales venían aplicándole la nueva ley a los casos anteriores. A partir de Espósito deja de producirse esa aplicación y... Ya aplicaban la actualización, o sea, por el RIPTE, o sea, se tomaba, digamos, se actualizaba el PIS indemnizatorio y a su vez algunos hasta también le aplicaban intereses sobre eso, con lo cual se terminaban haciendo... ¿Todas estas cosas están solucionadas con el nuevo proyecto que entró al Senado? No, me dice Andrés. No está solucionado nada. No, tenemos un punto clave que es porque, también digamos, la lo del postura baremo y del judicial. RIPTE eran algo que no habían entrado en estos fallos, claramente, era la retroactividad. Acá los colegas están mencionando justamente un fallo de la Corte que pone de relieve la irretroactividad de las leyes, que es un principio con el que hemos nacido, ¿verdad? Pero bueno, hizo falta un fallo de la Corte aclararlo. Sí. O sea, lo que estamos 4 años después del es dictado de la saber ley. una postura judicial en el tratamiento de los temas que va más allá de lo que la norma está indicando. Claro. Es decir, estos fallos de la Corte, tanto de la Nación como de la provincia, indican un cambio de tendencia en la justicia, indican que los jueces están tomando conciencia del tema del volumen de juicio riesgo-trabajo, ¿o no? ¿O es un fallo más técnico que otra cosa? No, el fallo de hecho Espósito, más allá de todos los, digamos, análisis jurídicos que hace la Corte, también se apoyó en el área, digamos, de análisis económico-financiero que la Corte tiene, digamos, ¿no? Y de hecho dice, o sea, que de mantener este tipo, digamos, mantener ese tipo de fallos que aplicaban la actualización más los intereses y demás situaciones anteriores, haría, digamos, colapsar el sistema y lo haría inviable, con lo cual la Corte muchas veces no termina siendo solamente un tribunal, digamos, de última instancia jurídico, sino también de política económica, en definitiva, afortunadamente, o sea, pues si no también, digamos, sería muy fácil decir, bueno, hay que fallar de determinada forma y ¿quién lo paga? Pues en definitiva todo eso lo terminan pagando el empresario, el trabajador, la CRD, no es gratis, digamos, la decisión. No hay prima que contenga... Y si quiebra el sistema va a ser menos gratis todavía, digamos. Sí, obviamente. Más allá, digamos, del sistema, de todas las falencias que pueda haber tenido y demás, desde el punto de vista, digamos, de la prevención de accidentes, eso está fuera de discusión, que ha mejorado sustancialmente lo que era 20 años atrás. Absolutamente, bajó la mortalidad laboral. Sí, por eso, bajó la mortalidad, bajó la frecuencia de accidentes. Paso un aviso, pero igualmente hay que tener en cuenta eso, porque este proyecto posterga temas vinculados a la prevención a un trabajo posterior que se va a iniciar, ¿no? Sí, para vos eso es necesario, porque ese fue el principal reclamo de la CGT. Sí, bueno, esto, tengo que decirlo, en el 99 pasó exactamente lo mismo. Yo era gerente de control, tenía la subgerencia de prevención a mi cargo, y en uno de los planteos dice, bueno, ¿qué vamos a hacer sobre el tema prevención? Bueno, quedó como un apéndice. ¿Hay mucho todavía para hacer? Porque se ha hecho mucho. Hay mucho para hacer. Siempre hay mucho para hacer en materia de prevención. Me imagino que realmente no se termina nunca, hay muchísimo para hacer, y además
tenemos una situación bastante especial. Hay subregistro de los accidentes laborales. Hay muchas empresas que no denuncian la cantidad de accidentes que tienen. ¿Por qué? Porque pueden entrar en la categoría de empresa testigo, claro, y eso significa pagar una prima superior. Muy superior, claro. Entonces prefieren contratar un servicio médico externo y atender aquellos casos. Bueno, esto es lo que es el mundo de subregistro. Puedo sumar que si tenemos un tercio de la población económicamente activa trabajando en negro, ahí tenemos también en materia de prevención muchísimo por hacer. Se acabó el programa. ¿Alguna reflexión que quieran de como cierre de cada uno? Y nos vamos, porque si no Patricia me mata. Sí, no, solo por eso. No, yo lo digo, todo lo que, digamos, si bien es un parche, no soluciona, digamos, todos los inconvenientes, bienvenido sea para reducir la litigiosidad, porque eso termina, en definitiva, redundando en todo el sistema. Nosotros en el estudio, por ejemplo, manejamos cartera de recuperos y también, al estar en juicio, por ejemplo, el trabajador con la RT no se puede hacer el recupero, con lo cual se termina iniciando juicio también contra la compañía de seguro, entonces todo termina retroalimentando, digamos, una mayor litigiosidad en todo el sistema, con lo cual, parche o no, pero bueno, bienvenido sea si ayuda a mejorar, digamos, la subsistencia del sistema. Bien, César. Sí, yo creo que, como coincido con Diego, cualquier proyecto o modificación mejora la calidad del sistema. Lo que es bueno advertir que están incurriendo, digamos, en el mismo error y que deberían revisar el procedimiento o buscar otros mecanismos que garanticen una adecuada prestación. Andrés, te doy la... Yo confío en el Poder Legislativo, es decir, este es un proyecto que entra a debate, por lo tanto espero que haya aporte de todos los expertos para poder mejorarlo. Está muy bien que estemos en este camino, eso es importante. Así que Andrés Faragó, Diego Grimonomo y César Blasco, la verdad, un placer que hayan estado y el tema da para mucho, los volvemos a convocar. Gracias. Nos vamos, Raúl. Chau, hasta el próximo martes, como siempre, 11 de la noche acá por Metro. Chau.